Para continuar con el tema de la diferenciabilidad, derivadas direccionales, de campos escalares, como venimos trabajando, vamos a ver un apartado que en la teoría no lo hemos desarrollado, pero es importante para que puedan resolver todo tipo de problemas de cálculo y saber cómo se hacen, por lo menos si lo quieren programar en algún programa también lo puedan hacer, que son las derivadas parciales con integrales. Esto es en particular el problema 9 de la guía que ustedes tienen, y en ese problema 9 van a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funciones que son campos escalares escritos a través de integrales. Cuidado porque están escritos con una F mayúscula, pero en realidad son las F minúsculas de los campos escalares. Una forma de escritura que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es para representar de que está dada a través de una integral y que no es un campo escalar simple como uno lo está escribiendo. Estas integrales van a encontrar que si ustedes tienen un campo escalar de dos variables, esas dos variables pueden aparecer de distintas maneras en la integral definida, digamos. Pueden aparecer en los extremos de la integral, la variable que uno quiere diferenciar, puede aparecer solo en los extremos de la integral, como les dije, puede aparecer solo en la función o puede aparecer en ambos lados, en la función y en los extremos de la integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay tres tipos de posibilidades que se den con estas, si uno quiere calcular derivadas con respecto a derivadas parciales con respecto a campos escalares que estén dados a través de integrales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ver dos tipos hoy, porque el tercer tipo, que es la combinación, que cuando la variable aparece en ambos lugares, lo vamos a dejar para cuando demos composición, porque eso se hace a través de una composición de funciones que lo tenemos que ver, que es el tema que nos compete esta semana. Pero los otros dos ya los podemos ir haciendo, que son los que con lo que se sabe del análisis 1 ya se puede hacer. Así que voy a explicar, voy a agarrar el primer campo escalar que tenemos, lo voy a escribir con minúscula, que es el problema 9A, y como corresponde, y vamos a ver, porque me piden que sobre los puntos A, B y C calculemos todas las derivadas parciales. Y los otros casos, solamente la derivada con respecto a X. Debe ser que para hacerlo más corto, digamos. Pero bueno, vamos a hacer el A, y vamos a ver que en el A se dan las dos situaciones que le estoy diciendo que vamos a hacer en esta primera situación, y después la que viene combinada la vamos a hacer cuando aparece la variable en la integral, en los extremos de la integral y en la función. Eso cuando veamos esos ejemplos los vamos a dejar para cuando veamos composición, que esta semana ya sea, que en 15 días ya lo pueden hacer. Quiere decir que yo les voy a decir después cuáles de estos van a poder hacer. En realidad se van a dar cuenta cuáles van a poder hacer. Perfecto. Entonces vamos a tratar de empezar. Estoy mirando a ver los ejemplos que tenemos acá en la otra computadora que tengo. Así que vamos a tratar de ver el primer caso, que es derivadas parciales, serían cálculo, ¿no? Sería esto, derivadas parciales con integrales. Vamos a ver cómo podemos explicar cómo se calculan derivadas parciales con integrales. Supongamos que tengamos el campo f de xy que me dan ahí, y me dicen que es la integral entre 0 y 2i de x cuadrado z más z cubo diferencial z. Me van a decir, perfecto, pero el campo no tiene ahí la z. ¿Qué quiere decir esto? Que la z es la variable de integración. O sea, lo primero que tengo que identificar cuando me dicen esto es cuál es la variable de integración. Lo primero. En este caso, la variable de integración es z. Entonces, lo primero que hay que identificar, variable de integración. Por eso lo voy a explicar todo con un ejemplo. En este caso, z. ¿Por qué? Porque tengo que mirar, para saber la variable de integración, miro el diferencial. Fíjense que el diferencial
y en una sola variable. Lógico, porque son todas integrales de una variable. Son los ejemplos que estamos viendo. B. Ver cuántas derivadas parciales puedo calcular. En este caso, ¿cuántas podemos calcular? 2, porque tengo dos variables independientes que están en el campo escalar, porque este es un campo F que va de R2 en R. Entonces, en este caso, 2 derivadas parciales. ¿Cuáles son? La derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y. ¿Qué más? Muy bien. Lo tercero es identificar dónde aparecen las variables para cada derivada parcial. Identificar dónde aparecen las variables a derivar para cada derivada parcial. Para cada derivada parcial. Si uno se fija, en este caso, la y, que es una de las derivadas sobre la cual vamos a calcular la derivada parcial, aparece solo en el extremo de integración, en la función. Fíjense que la función sería lo que estoy marcando entre rojo, ¿no? Esa sería la función. Ahí no aparece la y. Es x cuadrado z más z cubo. O sea que la y solo aparece en los extremos de la integral. Y en este caso, más particularmente, aparece en un solo extremo. Esta es la primera situación. La segunda situación que vamos a analizar es que si ustedes se fijan, la x, al revés de la y, la x no aparece en el extremo de integración y aparece solo en la función. Entonces se procede de distintas maneras cuando aparece solo en el extremo de integración o solo en la función. El caso que nos va a quedar, que era lo que les decía hace un rato, es cuando aparecen los dos lugares. Por ejemplo, si acá hubiera quedado x cuadrado y, ya la historia cambia rotundamente. Para hacer eso hay que estudiar primero regla de la composición de campos escalares y vectoriales, que eso es lo que vamos a ver esta semana en la clase. ¿Sí? Las distintas reglas de la regla de la composición, que sería la famosa regla de la cadena. Acá se usaría regla de la cadena para eso. De varias variables, no regla de la cadena en una variable, que es lo que ustedes ya estudiaron en el análisis 1. Regla de la cadena en una variable lo vamos a usar ahora para esto, que es el teorema fundamental del cálculo, que es lo que se usa para hacer esto. Vamos a ver hasta dónde lo manejan y voy a hacer un repaso del teorema fundamental del cálculo para después aplicarlo a estas situaciones. Pero antes de abordar un problema de derivadas parciales, porque acá me van a preguntar la derivada de toda esta integral con respecto a x y la derivada de toda esta integral con respecto a y, que es lo que voy a tener que calcular en este problema. Son las dos derivadas parciales que puedo calcular. Con z no, porque z es la variable de integración. Ojo el piojo marojo con esto. ¿Está? La z no tiene nada que ver, esa es la variable de integración, no es la variable sobre la cual voy a calcular las derivadas parciales. Siempre tiene que haber una variable en discordia, que es la variable de integración cuando hay un campo definido por integrales. ¿Estamos? Entonces, con mucho cuidado hay que trabajar con esto. Entonces, en este caso la y aparece solo en el extremo, en los extremos de la integral. Y la x, en este caso, la x solo aparece
en la función a integrar. Conclusión, lo que hay que tener en cuenta, acá paréntesis, cerramos ahí, estos 3 pasos antes de empezar, con los ejemplos que vamos a trabajar. O sea, mirar qué variable aparece solo en el extremo de la integral, qué variable aparece solo en la función a integrar. Si la variable aparece en los 2 lugares, saltean el problema. Por ejemplo, el que sigue, el b, la x aparece en el extremo de integración y en la función. Ese no lo hacen. El c, también. Y todos los demás, mala suerte, después les dejo otro para que hagan, aparecen en los 2 lugares. O sea, la idea es que, bueno, ahora les voy a quitar, ahora les voy a poner otro donde aparezcan por separado, porque aparentemente es el único que aparece por separado. La I aparece en el extremo y en los otros aparecen combinados, así que aparecen en los 2 lugares. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a decir sobre qué variable pueden calcular la derivada. Por ejemplo, en el B podrían calcular solo con respecto a Y. Con respecto a X no, porque la X aparece en los 2 lugares. En el C no pueden porque la X y la Y aparecen en los 2 lugares. En el C no lo pueden hacer. El B podrían sacar la derivada parcial con respecto a Y. En el D también con respecto a Y. En el F, la variable de integración es la Y, y ese también lo pueden hacer con respecto a X, no con respecto a Y, porque la Y es la variable de integración ahí. Ese hay que pensarlo un cachito, lo vamos a tener que pensar, ese por ahí lo pueden hacer conmigo. ¿Sí? Así que bueno, el E y el F lo vamos a dejar para el final. Vamos a tratar de ver esto, vamos a tratar de empezar a ver cómo se resuelve esto. Cuando tengo solo, o sea, cuando aparece la variable en uno de los extremos y no en la función, o cuando puede aparecer en uno, en otro, o en los 2 extremos, o sea, cuando aparece en algún extremo de la integral, o cuando aparece solo en la función. Son los 2 casos que vamos a tratar ahora. Muy bien, ¿cómo se va a tratar esto? Vamos a mirar la primera situación. La primera situación, que es la Y, que es cuando la variable aparece solo en los extremos de la integral, ¿cómo se resuelve? O sea, ahora buscamos la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, para un campo f de R2 en R. Pensamos que tengo una función f de xy que tiene una integral, ¿se ve? Una integral, vamos a ver cómo lo podemos escribir esto, donde, por ejemplo, aparecen funciones h1 de x, h2 de x, ¿sí? En los extremos. Esta sería una función de y, ¿no? Porque si es una h de x, es una y. Es como si uno tuviera una y. En realidad, esta sería una situación. Y la otra situación que se puede dar, vamos a poner así, el campo podría tener esta fórmula o esta otra, ¿no? Sería igual, la otra podría ser una función h1 de y o h2 de y. ¿Se ve? O sea, podría ser, si tengo 2 variables, puede ser que aparezcan a través de 2 funciones en los extremos de la integral. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos arriba, estamos en la situación de abajo, donde tengo una función de y acá arriba, ¿ven? Y otra función de y acá abajo que vale 0. Podría pensarla como que ese 0 es una función constante de y. Entonces estaríamos en esta situación de una función que está acá adentro. ¿Se ve? Esa función está establecida a través de un tercer parámetro, que es el parámetro de integración, que es lo primero que les dije que habría que identificar. Supongamos que esa función, ahora yo la llamo g
de t diferencial t. Pero en esta función acá adentro, g de t, esta t es la variable de integración, en este caso sería la z. Acá lo estamos poniendo en forma genérica. Vamos a suponer que acá tengo a G1 y acá tengo a G2, para que no necesariamente tienen que ser la misma, ¿no? ¿Cómo se calcula, entonces, si uno tiene una función definida de esta manera? Se aplica el teorema fundamental del cálculo. Supongamos que yo quiero calcular la derivada de f respecto de x para esta situación, ¿sí? Y quiero calcular para la misma situación la derivada de f respecto de y. Para esta situación, la derivada de f respecto de x, como x aparece en los extremos, es la única que voy a poder calcular. Acá, esta, fíjense, como esto es una función de x, la derivada de f con respecto a y, la y no aparece en el extremo, esta no cumple, ¿ven? Esta situación, con que la variable, en este caso, que es la y, no aparece en el extremo de la integral. Por lo tanto, si no aparece en el extremo de la integral, esto solamente lo vamos a poder aplicar para la x. ¿Y qué se aplica para la x? El teorema fundamental del cálculo para la composición de funciones. Como yo quiero calcular esta derivada, una manera de hacerlo es agarrar, integrar, poner los extremos, hacer toda la cuenta y después derivar. Eso sería una locura, pero se puede hacer algo más fácil, que es lo que hace el teorema fundamental del cálculo. Me permite hacer lo siguiente. El teorema fundamental del cálculo me dice, usted haga f en h2 de x, o sea, donde tiene la t, ponga h2 de x, evalúa, perdón, f no, la g, estoy diciendo macana, en este caso sería g1, ¿ven? Agarro a g1 y pongo el extremo superior y lo multiplico por la derivada parcial, fíjense de esto, de h2 de x, la derivada de h2, respecto de quién? Respecto de x, porque yo quiero la derivada con respecto a x. Y a eso le resto lo mismo, pero con h1. Hago g1 en h1 de x, esto es teorema fundamental del cálculo, toda esta demostración, ve que es una composición por la derivada de h1 de x respecto de quién? De x, porque siempre estoy derivando con respecto a x. O sea, esta sería la forma de calcular y salteo la integral. No tengo que integrar, no tengo que hacer nada. Con esto saqué la derivada parcial de todo esto con respecto a x. ¿Se ve? O sea, que yo quiero, si esta es mi función, ¿sí? Esto me permite calcular la derivada de todo esto respecto de x. Con respecto a y no puedo aplicar esto porque la y no aparece en el extremo de la integral. ¿Se ve? Si uno lo quisiera poner, uno tendría que agarrar y decir, bueno, lo que estoy buscando, en este caso, sería la derivada con respecto a x de toda esta integral, ¿no? De h1 de x, h2 de x, de g1 de t. Y esto sería toda esta fórmula, ¿no? g1 en h2 de x, ¿no? La composición, esto no lo voy a explicar ahora porque esto es teorema del cálculo, y fíjense cómo es de una variable, esto es tema de análisis 1. Lo pueden buscar por la derivada de h1 de x respecto de x. Ahí tendríamos la derivada de toda esa cosa. Esto sería la derivada de ¿quién? La derivada de f de x y respecto de x, cuando está definida por esta integral. Ahora fíjense que yo puedo borrar esto, ¿no? Y hacer lo mismo
con respecto a x para esta función. Pero si yo calculo la derivada de f respecto de x, ¿qué pasa acá? ¿Ven? No cumple. ¿Por qué? Porque en los extremos solamente tengo la y, o sea que la única que puedo calcular es la derivada de f respecto de y. La voy a poner arriba. O sea que puedo calcular la derivada de f respecto de y para esta situación. ¿Se ve? ¿Cómo sería si aplicamos el mismo criterio? Sería, si ustedes se fijan, G2 en H2 de I por la derivada de H2 de I respecto de I. ¿Se ve? Porque acá es todo con respecto a X, entonces acá va a ser todo con respecto a Y. Menos G2 en H1 de I, extremo inferior, composición, por la derivada de H1 de I respecto de I. Y acá tengo la otra derivada, la que es posible. Estas serían las dos posibles, como pueden ver. Entonces tenemos, a ver si corro un poquito más la lámpara, se ve más de este lado. Entonces tenemos las dos derivadas parciales con respecto a I. Ahora bien, entonces, ¿cómo me quedaría si yo quiero calcular en esta situación, si seguimos, la derivada con respecto a I? ¿De qué cosa? De toda esta integral. Sería H1 de I, H2 de I, ¿no? De G2 de T. De T. Sería G2, ¿no? Nos dio en H2 de I por la derivada de H2 de I respecto de I, menos G2 en H1 de I por la derivada de H1 de I respecto de I. Y ahí tenemos las dos derivadas parciales cuando la integral, la variable aparece solo en el extremo de la integral. Bien, en el problema que tenemos, la derivada parcial con respecto a I aparece solamente, o sea que la única que podría calcular en esta situación es la derivada de f respecto de I. Porque la derivada de f que respecto de I, la I aparece solo en la integral. Esta sería mi H2 de I y esta sería mi H1 de I. Identifico eso y vengo acá y reemplazo en esta fórmula. Quiere decir que yo puedo hacer lo siguiente. Si quiero sacar entonces la derivada con respecto a I de esta cosa, no tengo que integrar nada. Lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿ven? La derivada parcial de toda esta cosa. Solamente tengo que aplicar esto y reemplazar. Mi G2 sería todo esto. Mi G2 de Z sería ahora. ¿Ven? Porque no tengo T. La Z sería igual a la T. ¿Ven? La Z sería la T que tengo acá. Y la I la tengo solo en el extremo. Quiere decir que H2 de I sería 2I y H1 de I sería 0. Bueno, aplico la fórmula. Aplicamos la fórmula, voy a cambiar de marcador porque ya este está medio. Entonces, vamos a borrar. Acordémonos que tenemos que usar la de I, no la de X. Vamos a borrar todo esto. Entonces nos dice que tenemos que agarrar y hacer, para sacar entonces la derivada de f respecto de I, tenemos que hacer G2, ¿no? Tenemos que hacer G2 de T, ¿en dónde? En H2 de I. Por la derivada de H2 de I respecto de I, menos G2 evaluado en H1 de I por la derivada de H1 de I respecto de I. Bueno, vamos a ir reemplazando y calculando. Esto es lo que estoy buscando. ¿Cuánto es G2 en H2 de I? O sea, ¿cómo saco G2 en H2 de I? Reemplazo H2 de I donde tengo la Z.
porque C2 tiene variable Z. Entonces, fijémonos dónde tenemos la Z. Esto sería X cuadrado. Esto es hacer, fíjense, G2 y H2 de I es en 2I, ¿sí? Tengo que reemplazar con 2I donde tengo la Z. Estos serían valores de Z. Quiere decir que esto sería X cuadrado más 2I cuadrado, perdón, más 2I, más no, por 2I, estoy diciendo cualquier cosa, por 2I más 2I al cubo. Porque estos serían los valores de Z, ¿ven? Tengo que reemplazar donde tengo los valores de Z. Entonces, acá me estaría quedando, fíjense, 2i x cuadrado más 2i al cubo. Quiere decir 2 al cubo 8i cubo. Por, este es el primer término, esto sería esto. Por, ahora tengo que sacar este término, la derivada de h2 de i con respecto a i. La derivada de h2 de i respecto de i. Y si uno se fija, con respecto a i, la derivada de 2i con respecto a i es 2. Es la derivada de 2i respecto de i, que eso es 2. Fíjense que es una derivada parcial, dado que esta función podría tener alguna cosa de x también, porque esto tiene dos variables. Entonces son derivadas parciales. O sea que esto va multiplicado por 2, que es lo que nos dio esta derivada. ¿Qué nos está faltando ahora para seguir? Nos está faltando la resta. Tengo que restar. Ahora tengo que hacer G en H1 de I. ¿Quién es hacer G2 en H1 de I? Fijémonos que H1 de I vale 0. O sea que esto es hacer G2 y donde tengo Z tengo que poner 0. Eso es hacer G2 en 0. Y eso es hacer, si uno se fija, X cuadrado por 0 más 0 al cubo. Si uno se fija, eso da todo 0. Quiere decir que esta cuenta da 0. Por. No hace falta calcular esta, porque si ya tengo 0 por algo, me va a dar 0 y me queda solamente ese resultado. Pero vamos a hacerla para ver cómo se hace. La derivada de h ahora 1 de i, que sería lo último que me falta, respecto de i. Esto es la derivada de H1. ¿Cuánto vale H1? Vale 0. La derivada de 0 respecto de I. La derivada de 0 es 0. Quiere decir que esto me da 0. O sea que el resultado simplemente es el primer término. ¿Ven? Quiere decir que de acá, la derivada de f respecto de x, fíjense que no hice ninguna integral para resolver esto. Me dio 2, me da 4i x cuadrado, ¿no? Multiplico este 8 y este 4, perdón, y este 2, me queda más 16i al cubo. Si ustedes hubieran agarrado, hubieran resuelto la integral en z, teniendo en cuenta que la x y la y son constantes, hubieran resuelto esta integral en z, lo cual lleva un ratito hacerla, porque tienen acá un montón de cosas, y después hubieran reemplazado con la y, donde tienen que reemplazar y restar por la regla de Barrow y toda la historia, hubiera dado esta cuenta. Y después la tenía que haber derivado para sacarla. O sea, le hubiera dado un campo nuevo y esa derivada con respecto, no a x, perdón, a y. Estamos haciendo la de y. ¿Sí? Porque es la derivada con respecto a y. Fíjense que estamos derivando cuando aparece solo en el extremo de la integral. Eso nos hubiera dado esta cuenta. Fíjense que estamos derivando funciones, derivadas parciales como funciones, no como puntos. Bien. Ahora viene la otra situación, que es cuando la variable aparece solo en la función. Cuando aparece solo en la función, lo que hay que hacer, ¿qué es? Es agarrar y derivar. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Hay que agarrar y calcular la derivada de la función de adentro. Y después integrar. Ahí vamos a tener que integrar. No nos vamos a salvar de la integral como acá. Esto no se puede aplicar. Entonces vamos a la otra situación y vamos a ver cómo se hace. ¿Sí? O sea, con el mismo ejemplo podemos hacer los dos, ¿no? Ya sacamos la derivada con respecto a x. Entonces ahora, vamos a borrar esto.
Y vamos a ver la situación cuando la variable aparece entonces estamos en la 2i, la variable aparece solo en la función. En este caso, la variable x aparece solo en la función. Fíjense que no aparece en los extremos de la integral la variable x. Quiere decir que ahora si yo voy a calcular la derivada de f respecto de x, sería la derivada respecto de x de toda esta cosa. Entonces tengo que tener cuidado, porque lo que se hace es derivar con respecto a x toda la función que tengo adentro. Vamos a tratar de hacer eso. Es como introducir el operador diferencial de la derivada parcial adentro de la función. Entonces, derivamos respecto de x la función bajo la integral. Introduciendo el operador diferencial. El operador de la derivada parcial, pongamos. Es decir, lo que voy a hacer ahora es introducir este operador acá adentro. Entonces me va a quedar que eso va a ser igual a la integral entre 0 y 2i de la derivada parcial respecto de x de esta función que me quedó acá adentro. Miren, esta función es x cuadrado z más z cubo, diferencial z. Y para diferenciar eso con respecto a x, lo que vamos a hacer es agarrar y sacar la derivada con respecto a x. Fíjense que si saco la derivada con respecto a x, la z es como si fuera una constante ahí. ¿Sí? Sacamos la derivada con respecto a x, la z es una constante. Conclusión. Nos va a quedar una cosa así, la integral entre 0 y 2i, derivo este término con respecto a z, con respecto a x, me queda 2xz porque es una constante y la derivada de esto con respecto a x es 0, diferencial z. Ahora fíjense que la x sigue siendo una constante igual que el 2. Ahora sí, vamos a proceder a integrar porque ahora no nos queda otro remedio, pero nos quedó fácil. Quiere decir que podemos agarrar, sacamos el 2x fuera de la integral porque no depende de z, el diferencial solo depende de z, y nos queda entre 0 y 2i z diferencial z. Y la de integral de z diferencial z es igual que fuera la integral de x diferencial x, es un medio de x al cuadrado, en este caso de un medio de z al cuadrado. Entonces era 2 por x por un medio de z al cuadrado entre 0 y 2i. Este 2 lo puedo simplificar con este 2 y puedo hacer las cuentas, ¿no? O sea que esto me va a quedar algo así como xz cuadrado entre 0 y 2i. Y recordemos que la variable z reemplazo con el extremo superior y le resto el extremo inferior. O sea que esto sería x por 2i al cuadrado menos x por 0 al cuadrado. Quiere decir que esto me queda 4xy cuadrado menos 0, que es 4xy cuadrado. O sea, que ahí sacamos la derivada con respecto a x. Fíjense que da muy distinto, ¿no? O sea, la derivada de f respecto de x me da 4xy cuadrado. Acá tuvimos que terminar integrando, acá no nos quedó otro remedio. Esas son las dos situaciones que por ahora pueden resolver, porque la otra situación donde aparecen
Por ejemplo, si la X hubiera aparecido acá arriba y la Y hubiera entrado acá adentro, otro gallo hubiese cantado con esto. Eso lo vamos a explicar cuando veamos regla de la cadena. Eso es lo que les decía hasta recién. Así que bueno, vamos a mirar otro ejemplo donde pueden aparecer estas cosas. ¿Sí? Vamos a mirar la segunda función. La segunda función, ahora vamos a ver sobre qué variable podemos integrar. En la segunda función, que la tengo acá, justo la estaba mirando, es la siguiente. A ver, vamos a mirar esta. A ver, tenemos, el campo es dr3, x y z. Tercera función, creo que es la c, perdón, no es la segunda, la c. Vamos a mirar esta. Y esta me la dan, es la integral entre 5, x más 2y, ¿sí? X más 2y, y acá adentro es el seno de x cuadrado más iz más t diferencial t. Fíjense, lo primero que tenemos que identificar es cuál es la variable de integración, la t. Recordemos eso. Quiere decir que esa es la variable de integración. Sobre esa variable hay que mirar qué podemos hacer con respecto a las otras variables. ¿Cuántas derivadas puedo sacar acá? Puedo sacar la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y la derivada de f respecto de z. ¿Por qué puedo calcular esas tres? Porque la variable de integración es la t. Quiere decir que sobre la variable de integración no puedo calcular ninguna derivada parcial, por lo que tenemos acá. Esas son las tres que podemos calcular. ¿Está? Porque esa es la variable de integración. Y dado que tenemos esa variable de integración, tenemos que ver cuál de esta con lo que aprendimos recién podemos calcular hasta ahora ustedes. ¿Sí? La que se puede hacer hasta ahora. Estas son las tres que se podrían calcular. Por ejemplo, ¿podría calcular la derivada de f respecto de x en este problema? Hasta ahora, con lo que ustedes saben, la x aparece en el extremo de la integral y aparece en la función. Y si aparecen los dos lugares al mismo tiempo, dijimos que hasta ahora no. O sea que esta por ahora no la podemos calcular. ¿Está? La derivada de f respecto de y, la y aparece en el extremo de la función, en el extremo de la integral y adentro de la función. Tampoco la podemos calcular, porque aparece en los dos lugares. Solo podemos calcular esta hasta ahora, porque es la que aparece solo ¿dónde? Adentro de la integral. Porque aparece en un solo lugar, aparece en la función. Esta sería mi g, mi g1, ponele el seno de toda esa cosa. Pero acá arriba no aparece. Entonces, ¿cómo se procede? Acá, esta situación es la única que puedo calcular hasta ahora. ¿Cómo se procede? Se procede como dijimos recién. La variable, primero identifico dónde está. Está únicamente adentro de ¿dónde? De la función. Recordemos que esta es la g. G1, no sé, ponele G1. ¿Sí? G1 de t. Porque el parámetro, dijimos, la variable me la da el diferencial. Quiere decir que la variable a derivar solo aparece en la función a integrar. Es decir, aparece acá adentro. ¿Cómo se procede? Dijimos, hay que agarrar, o sea que estas dos, estas por ahora no, estas las van a hacer luego. Cuando sigamos esta semana, aprendamos regla de la composición, vamos a explicar cómo se hacen esas. Que son los dos, la situación que falta, donde aparecen los dos lugares.
Muy bien, entonces, ¿cómo se hace esto? Dijimos. Entonces, esto se hace, dijimos que la derivada de f respecto de z va a ser la derivada respecto de z de todas estas cosas, entre 5 y x más 2y del seno de toda esta verdura. Muy bien. ¿Y cómo derivo? Meto la derivada adentro y derivo acá adentro, con respecto a z nada más. Quiere decir que esto va a ser la integral entre 5 y x más 2y del seno de x cuadrado más y... perdón, me falta poner la derivada. La derivada respecto de z de toda esta cosa. Del seno de x cuadrado más iz más t diferencial t. Ahora, ¿cómo derivo esto con respecto a z? Esto se deriva como derivamos cualquier derivada parcial. Pero tengo un seno con todo esto, o sea que tengo que derivar el seno, es como si fuera una composición en este caso, con respecto a esa variable. Todas las demás son constantes, fueran números. Por lo tanto, la derivada de esto con respecto a z sería, y me iría quedando, la integral entre 5 y x más 2y, la derivada del seno sería el coseno. Primero derivo la función principal, me quedaría el coseno de toda esa verdura, x cuadrado más iz más t, por la derivada de la función de adentro. La función de adentro sería el argumento del seno, que es lo que estoy marcando en rojo. Ese es el argumento del seno. Y la derivada de eso con respecto a z, esto daría 0, la t sería 0, porque la derivada de dos variables que no tienen nada que ver con la variable de derivación, es como si fueran números, son transparentes a la derivada, no se ven, ¿sí? Hacen como que no la ven. Me queda la derivada de esto respecto de z, y la y es una constante, es la constante por la variable. Quiere decir que la derivada de esto respecto de z sería x, diferencial t. Y ahora tengo que hacer esa integral en t. ¿Está? Para hacer esa integral en t, lo que tengo que hacer es integrar todo eso con respecto a t. Para integrar todo esto con respecto a t, tengo que tener cuidado porque estos serían números, ¿no? Lo único que sobrevive es esto, pero esto es un coseno, ¿sí? O sea, lo que habría que hacer es ver si se puede hacer con algún cambio de variable o alguna cosa. No hace falta hacerlo, ya lo dejamos acá porque se supone que esta es una integral de una variable, ¿sí? Es como si acá fuera, esto es como si fuese un coseno, qué sé yo, de 2 más 3, ¿no? Más t, ¿no? Y fíjense, por 3 afuera, todo esto por 3, ¿no? Porque esta x multiplica todo el coseno, ¿no? Porque es la derivada de la función secundaria diferencial t. Fíjense que fue una cosa así, este 3, esta x se puede sacar afuera de la integral, y esta integral sería la integral de un número más una variable. Uno hace un cambio de variable acá y hace la integración. O la pone ahí en alguno de estos programas online que calculan integrales y la saca por el programa online. No nos vamos a poner a hacer esa cuenta que es de una variable es de cálculo 1, de análisis 1. Pero esta sería la manera de resolver el problema. Ya con que quede acá está bien. Ya se sabe que esta integral... Fíjense que esta integral no sería nada difícil de hacer, porque la integral del coseno sería el seno. Volveríamos arriba, ¿no? Porque acá, recuerden que cuando la variable aparece en el integrando, hay que integrar. Nos salvamos únicamente por el teorema fundamental del cálculo cuando aparece solo en el extremo de integración. Ahí zafamos de hacer la integral, pero acá no zafamos de hacer la integral. Justamente la única que pudimos calcular es esa por ahora. Muy bien, fíjense de cada uno de los problemas que tienen ahí, cuáles pueden calcular, y la calculan hasta ahora. Ese sería el problema número 9. Muy bien, y para cerrar esta clase, voy a hacer un problema de derivada direccional. O sea, voy a hacer un problema más y después les voy a dejar dicho, igualmente mañana o pasado cuando tengamos la clase presencial, les voy a decir bien cuáles son los problemas, hasta dónde pueden hacer y con qué criterio.
Vamos entonces a un problema de derivada direccional. He elegido uno que está muy interesante. Recuerden que para hacer estos problemas 9 no pueden hacer todo. Tienen que fijarse dónde aparecen las variables y solamente aquellas derivadas que cumplen con las condiciones que les dije son los que pueden hacer. Miren bien. Si aparecen los dos lugares no lo van a poder hacer, porque no saben qué hacer cuando aparece en un lugar y en el otro. No se hace por separado, se hace todo junto con una composición. Así que no, olvídense de hacerlo por separado, porque eso está mal. Quedó claro, ¿no? Me imagino que debe haber quedado claro. O sea, si aparece en un solo lugar, ahí lo hacen. Si no aparece en un solo lugar, lo dejan en stand-by hasta que veamos esta semana regla de la cadena, regla de la composición, no del encadenado. La regla de la cadena mal llamada es el teorema de Cauchy. Muy bien, vamos entonces al problema, el último problema que vamos a hacer, así pueden barrer unos cuantos problemas, que es el problema 17 para ver derivadas direccionales. Es un problema interesante de la derivada direccional. Recordemos que la derivada direccional cuando uno la quería calcular necesitábamos dos cosas. El punto por el cual nos acercábamos al centro del disco, donde se pinchaba la recta, donde veníamos al centro del disco, o sea que la derivada en esa dirección debería pasar por el centro del disco, o sea el punto por el cual pasa la recta, y ese punto tiene que ser sí o sí el centro del disco, pero no puedo tomar una derivada direccional por un punto que no pase por donde estoy mirando el entorno. Es como estar mirando, qué sé yo, lo que estoy comiendo yo, pero estoy mirando la mesa del vecino. No se podría hacer nunca, porque estoy mirando la comida ajena, no estoy mirando lo que tengo que mirar. Entonces tenemos que mirar que la recta pase por donde tiene que pasar. O sea, si esa recta estoy mirando en un punto que es el 0, 0, como en este ejemplo que vamos a mirar, la recta debe contener al 0, 0, si no, no tiene ningún sentido mirar ninguna derivada direccional. Lo que nos pide en este problema, ahora vamos a discutir eso, pero antes de eso vamos a mirar la definición, a ver si nos acordamos de la definición. La derivada de un campo escalar respecto de un incremento lambda, que era el parámetro que multiplica el generador de la recta, es decir, el escalar que multiplica el generador de la recta, para un punto P y una dirección de un vector B se calculaba como el gradiente del campo, a ver si nos acordamos, gradiente del campo en el punto P, producto escalar, el versor de B. Y ese del versor tuvimos una larga discusión porque era el versor el otro día en un problema que hicimos en forma presencial, en la clase extra número 1. ¿Sí? Si alguien no se acuerda, ahí está esta explicación o alguien no la vio, puede ir a mirarla ahí. Quedó claro, ¿no? Como si me pudieran responder de nuevo. Pienso que están ahí, pero no están ahí. Perfecto. Sigamos. La cuarentena hace mal. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esta cuenta? O sea, ¿qué tenemos que mirar con esta derivada direccional? Fíjense este problema. Me dan un campo espantoso. Me dice que el campo escalar es f de xy igual x a la 1/3 multiplicado por y a la 1/3. Números horribles, porque ¿qué es tener algo a la 1/3? Es la raíz cúbica de esas verduras, ¿sí? Porque esto es la raíz cúbica de x a la 1/3, o sea, la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de y. A alguno no se le va a ocurrir agarrar como un producto, meter la x por y y ponerla las dos abajo de la misma raíz cúbica. Bueno, hacer eso no cambia nada el problema, al contrario, lo complica. Yo lo dejaría así como está. Porque esas son cosas que se les ocurren siempre a los profesores del secundario. Por las dudas que poner algo, pongo todo junto y lo meto abajo de la misma raíz, todo ese tipo de cosas raras. En realidad no conviene ni siquiera ni tocarlo. O sea, cuando la cosa está fea, es como cuando una manzana está podrida. Mejor ni agarrarla porque te ensucia todas las manos. Esto es igual. Así que dejémoslo ahí, así no jode. ¿Está? Lo dejamos así como está mejor. Vamos a ver con qué lo atacamos. O sea, en lugar de ensuciarnos las manos, vamos a tratar de ver si lo podemos sacar sin ensuciarnos. Esa sería un poco la idea. Muy bien, fíjense lo que dice el problema. El problema 17, la desgracia es el 17. Miren,
usando la definición de derivada direccional, por eso hice el repaso de qué era la derivada direccional, porque lo aconseja el que escribió el problema. Vamos a ver si sirve para algo esa definición. Dice, muestre que las derivadas parciales en el origen son iguales y valen cero de esta cosa. ¿Sí? A ver, ¿qué se les puede ocurrir a ustedes? Yo ya lo hice y ahora se los voy a mostrar. Ir al GeoGebra y mirar los dos planos a ver qué pasa con esta porquería en el origen. Yo les diría que antes de hacer eso pensemos un poco para mirar cómo lo vamos a mirar en el origen esto. Dice que las dos derivadas parciales existen y valen cero. Y que los versores E1 y E2, que pueden ser positivos o negativos, ¿qué son los versores? Los versores son los vectores canónicos de R2, porque esto está dibujado en R2, el dominio está dibujado en el plano. Son las únicas direcciones para las cuales existe la derivada direccional. Está complicada la historia. A ver, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que cuando yo me acerco al centro del disco, solamente puedo calcular las derivadas si yo vengo por el eje X o vengo por el eje Y. Pero si yo vengo por una recta que está por acá o por otra recta por acá, que son las rectas que cortan los planos verticales que pasan por el centro del disco, como dimos en la teoría de la clase anterior con el ejemplo. ¿Se acuerdan todos los planos? Y hicimos el cálculo de una en uno de esos planos. Y ahí definimos la derivada direccional y salió esta fórmula. Ahora bien, me dice que solamente hay derivada en los ejes, en todas las otras direcciones no hay. O sea, no puedo calcular la derivada en ninguna de las otras direcciones. Interesante situación, porque puedo calcular solamente las derivadas en los ejes coordenados, pero no las puedo calcular en ninguna otra dirección. Eso me dice el problema. Dice que lo tengo que demostrar, o probar, o mostrar, o no sé cómo Corcholi lo dice. Bueno, eso es lo de menos. Pero tengo que asegurarme que eso no pasa. O sea, que no hay derivada parcial o derivada direccional en ningún... O sea, no tengo que calcular una derivada direccional. Me dice que tengo que mostrar que no hay ninguna dirección donde exista la derivada direccional. Solamente en los ejes coordenados, que son las parciales. Y encima me dicen que valen cero. Me dan el dato. No, me dicen que valen cero, que lo muestre también, que pruebe que valen cero. Bueno, vamos a mostrar que valen cero esas derivadas. Si ustedes pueden agarrar, uno podría agarrar y derivar esto para probar que valen cero. ¿Cómo convendría siempre demostrar que existen las derivadas parciales? Siempre por definición la existencia, porque estas cosas son muy feas. Cuando uno tiene una función fea, lo mejor que atacarla es con la definición. Con eso no se va, con eso van a poder zafar siempre, porque saben que si ese cálculo da bien, ese es el resultado. En cambio, si uno empieza a derivar, sacando primero la función derivada y después evaluándola en el punto, eso puede traer problemas porque puede ser que no la puedan evaluar en el punto porque las derivadas quedan feas. Cosa que va a pasar acá, ahora van a ver. Vamos a mirar entonces si es cierto que existen las derivadas parciales. Primero hay que demostrar eso. ¿Qué tenemos de ventaja en esta función? Que también tiene variables simétricas. Lo que haga para la X va a pasar para la Y, porque es una multiplicación y las dos tienen el mismo exponente, un tercio. Feo exponente, pero tienen el mismo. Así que una ventaja que tiene esta porquería. Entonces lo importante, dada que tiene esa ventaja, vamos a agarrarnos de las pocas ventajas que tenemos para zafar. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a calcular la derivada parcial por definición. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x va a ser el límite, la definición de derivada parcial. ¿Dónde lo tengo que calcular esto? En el origen, porque nos piden en el origen, en el 0, 0, en el 0 de R2, que estamos en el plano donde está dibujada esta cosa, que está en el espacio. La proyección sobre el plano estamos mirando. De h tendiendo a 0, ¿no? Y como estamos en el origen, tenemos que hacer f de h0 menos f del 0, 0 sobre h. Bueno, ¿y qué es hacer f de h0? Poner la h donde tengo la x, nada más fácil que eso. Entonces tengo que hacer el límite de h tendiendo a 0
me va a quedar h a la 1/3 por 0 a la 1/3, ¿ven? Eso es hacer h menos f del 0, 0, 0 a la 1/3. Yo se lo escribo para que vean de dónde saco los números. Me imagino que esto se puede hacer mentalmente, no hace falta hacerlo con toda esta, sobre h. Se dan cuenta que este límite, esta cuenta da 0, esta cuenta da 0, 0 menos 0 da 0, pero sobre algo que tiende a 0 no da 0. Da algo cercano a 0, o sea que el límite de esto es 0. Acá probé que la derivada de f respecto de x es 0. Si yo hago la de y, da exactamente lo mismo, porque en lugar de tener h0 tendría 0k. Y si tengo 0k me quedaría 0 acá y la k al cubo acá, la k a la 1/3 acá. Todo lo otro me daría igual y la k quedaría en el denominador, daría 0. Se dan cuenta que la simetría de las derivadas me permite a mí no tener que hacer todas las cuentas de nuevo. Quiere decir que usando la propiedad que les vengo ya diciendo, úsenla cada vez que aparezcan variables simétricas, úsenla porque es muy útil y evitan hacer las cuentas 2 veces. Conclusión, quiere decir que esto, ya probé la primera parte de lo que me dice el enunciado de esa porquería que me dieron ahí. Me dice que muestre que las derivadas parciales en el origen valen 0, existen y valen 0. Eso está correcto. Ahora lo otro que me dicen que las únicas dos direcciones posibles son los vectores canónicos, o sea, la recta que está generada por el 1, 0 y el 0, 1, que quiere decir los planos coordenados. Ahora, si yo tiro por cualquier otra dirección, quiere decir que la derivada no existe, pero yo tendría que probar que por todas las otras direcciones no existe. Y para probar que todas las otras direcciones no existen, tendría que demostrar que esta cuenta, que es la que me dice cualquier dirección, la derivada direccional, esta cuenta existe únicamente y vale 0 cuando las derivadas parciales valen 0, pero cuando están cerca de 0, o sea, cuando este gradiente no vale 0, porque ¿qué es el gradiente? Cada una de las derivadas parciales en el punto, cuando yo estoy eso pensado como función, eso no me va a dar en ningún momento 0. Me va a dar cualquier otra verdura. Y que esas derivadas no existen. O sea, esa verdura me tendría que dar un límite inexistente. Vamos a probar eso. Para eso voy a calcular las derivadas parciales como función ahora. Para probar que este gradiente por este vector, ahora me va a decir, ¿qué vector agarramos? Y cualquiera, porque tiene que ser cualquier dirección. Supongamos que agarro el vector b de coordenadas AB. Recordemos que vamos a agarrar la dirección. El punto ya sabemos cuál es. El punto es el 0, 0. Pero el vector puede ser cualquiera, porque tiene que ser cualquier dirección que yo meta acá. El AB, pero no puedo poner el vector, tengo que poner su versor. ¿Qué tengo que hacer con sus componentes? Dividirlo por su norma. Entonces, como voy a sacar el versor, voy a agarrar al AB y lo voy a dividir por la norma del AB. ¿Y cómo divido un vector por su norma? Cada componente divide la norma, porque la norma es un número. O sea, esto será A dividido la norma de la B, punto y coma, B dividido la norma de la B. Y este es el versor que voy a tomar para ponerlo aquí. Para este caso que lo tengo que demostrar en forma general. Para cualquier dirección. Tengo que tener en cuenta que ¿qué vector no puede ser este? El AB no puede ser, tiene que ser distinto del 1, 0 y del 0, 1, que son los canónicos, porque en esas direcciones, este sería el canónico 1, que les dice ahí, que puede ser positivo o negativo ese 1, y este también. Este es el canónico 2. Yo tomé el positivo. Esos serían los versores. Estos dos no pueden ser. ¿Ven? El AB no pueden ser ninguno de esos dos. Porque en esas dos direcciones sí funciona. Si yo acá pongo el 1, 0 o el 0, 1. Fíjense que si lo divido por la norma me da 1 la norma de cualquier canónico, entonces acá podría poner el 1, 0, el 0, 1, ahí funcionaría. Pero en cualquier otra situación eso no tiene que funcionar. Entonces vamos a mirar cómo serían las derivadas parciales como función. ¿Por qué no funciona? ¿Sí? Y entonces yo saco las derivadas parciales como función, o sea, calculo el gradiente en P. Fíjense cómo función. ¿Qué tengo que sacar? La derivada de F
respecto de x en p, punto y coma, la derivada de f respecto de y en p. Tengo que sacar las componentes del gradiente. Como función. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando yo ya las calculé en el punto, en p, valen 0 por definición, pero no como función. Vamos a mirar como función qué pasa. Y ahí vamos a tener una idea por qué este gradiente me impide que todas las otras direcciones no exista la derivada. Es decir, la derivada direccional no va a existir en ninguna dirección. Vamos a mirar eso entonces. ¿Cuánto daría la derivada de f respecto de x? La derivada de f respecto de x sería 1/3 de x a la menos 2/3 por y a la 1/3. Porque es la derivada de un producto, es la derivada de esto respecto de x por esto sin derivar, que es una constante. Más la derivada de la constante por esto sin derivar, y la derivada de una constante, 0. Quiere decir que el otro término de la multiplicación da 0. O sea que me queda, y esto lo voy a escribir así. 1 me va a quedar, puedo escribirlo así. Fíjense que este menos 2/3, como está negativo, lo puedo bajarle a la x acá donde está el 3. Y arriba me va a quedar y a la 1/3, y en el denominador me va a quedar x a la 2/3. ¿Se ve? Quiere decir que esta derivada, si yo la evalúo en el 0, 0, ¿sí? ¿Qué me pasa? No existe. Porque yo no puedo dividir 0 dividido 0. ¿Se ve? Quiere decir que la derivada parcial en este punto no existe. Si yo pongo esto como derivada parcial en la primera componente, por más que yo lo multiplique por a dividido la norma de a, esto no existe. Quiere decir que yo no podría nunca poner esa componente del gradiente en 0. Fíjense que me pasa exactamente lo mismo si lo hago con respecto a y, porque la derivada de f respecto de y en el 0, 0 me daría, esto lo tengo que evaluar en el 0, 0, ¿no? Me daría 1/3 de y a la menos 2/3 por x a la 1/3. Y esto me daría en el numerador x a la 1/3 y en el denominador 3, acá me cambié un 3, perdón, 3 por y a la 2/3. Entonces, si yo esto lo quiero evaluar en el 0, 0, como lo tengo que evaluar, no lo puedo evaluar porque no puedo dividir por 0. Y al no poder dividir por 0, esta función no se puede evaluar en el 0, 0. Quiere decir que esto, para cualquier dirección que no sea los ejes coordenados, ustedes me van a decir, sí, pero en los ejes coordenados tampoco existiría esta cuenta. Perfecto, pero en los ejes coordenados tengo la salvedad de aplicar la definición, que fue lo que hicimos antes. Y ahí calculamos las derivadas. Existen por definición, pero no de esta manera tampoco. Entonces, en las otras direcciones que no tengo esa posibilidad, tengo que usar la definición del gradiente, ahí soné. Quiere decir que esto, para este ejemplo, salvo en estas dos direcciones que lo hice por definición, salvo en esa situación, por eso es importante entender bien lo que hace la derivada direccional, salvo en esa situación, en las demás direcciones no existe. ¿Eso qué quiere decir? Que en las demás direcciones, cuando yo me voy al 0, 0, no podría trazar la recta tangente, debería haber algún problema, un agujero, un pico, alguna verdura de esa. Sería interesante ver qué sería esa verdura que hay en las otras direcciones que no pasa en las direcciones de los ejes coordenados. Quiere decir que en los ejes coordenados está todo bárbaro en la función, en el 0, 0. Pero cuando yo me muevo en otra dirección, podría suceder que tenga un agujero, tenga un plano asintótico que la corte, un pico, la función haga como un sumidero y se vaya a un pico, o haga como una especie de pirámide y salga de un pico, y ahí lo pueda trazar la recta tangente, pero en un pico no hay recta tangente que valga. Entonces podríamos mirar el dibujo en el GeoGebra, y ya lo tengo preparado para que lo vean. Entonces vamos a mirar el dibujo en el GeoGebra para que vean que en todas las otras direcciones, por más que yo trace planos que pasen por el 0, 0, la curva que corta el plano con la función siempre da una cosa espantosa y no se puede trazar ninguna recta tangente.
en esos cortes, que es lo que nos está diciendo esta cuenta. Sin tener que hacer el dibujo, la cuenta ya nos da esa información, que es este problema. O sea, lo interesante de este problema es que se puede ver exactamente eso, que en las otras direcciones no se puede calcular la derivada. Es decir, tengo derivada solamente en los ejes coordenados y por definición. Vamos a mirarlo. Me voy a sentar para que lo puedan ver, para cerrar el ejemplo. Es un ejemplo muy interesante este, un lindo ejemplo. Aunque la función es una porquería. Voy a apagar esto, voy a compartir pantalla ahora con el GeoGebra para que lo puedan ver. A ver dónde lo tenemos. Vamos a mirar el caso, problema 17 de la guía. Vamos a ver si lo podemos hacer, a ver si lo pueden ver. Sí, vamos a compartir ahora, esperen que no compartí todavía, ahora sí. Si no, no lo vamos a poder ver. Muy bien. Acá estamos con el sistema del eje. Perfecto. Esperen que voy a sacar esto que me molesta, que ya no lo vamos a necesitar más. Y podemos ver el ejemplo, gráficamente. Que esto es lo mejor que hay, porque el GeoGebra permite ver lo que acabamos de decir, pero gráficamente. Si ustedes se fijan, voy a trazar primero la función. Miren la función. Miren qué fea que es. ¿Ven lo que pasa en el 0,0 con la función? Miren. Es una... Ay, perdón. Tornudé. ¿Ven? Es espantosa la función. Lo que yo hice acá fue trazar primero las derivadas parciales, los planos y igual 0, donde tendría que trazar la primera derivada, y x igual 0. ¿Se ven los planos? Si yo intersecto los planos, esos planos, con la función, me quedan dos ecuaciones de la recta. Una es esa y la otra es esta. ¿Ven? Me quedan los ejes coordenados. ¿Ven? O sea, si yo vengo al 0, 0, trazo un disco centrado en el 0, 0, el disco acá, podemos dibujarlo al disco, x cuadrado más y cuadrado. Vamos a dibujar el disco, que no lo puse. Igual vamos a poner un disco de radio 1 para decir algo. X cuadrado más y cuadrado igual 1. A ver si me lo dibujó. Ahí está, me dibujó el cilindro, que así que ahora le vamos a pedir que haga la intersección de esto con el plano z igual 0. A ver si me lo hace. Esperen que no lo tomó. Voy a poner el plano z igual 0, así hacemos la intersección rápidamente. Y nos dibuja el disco. Entonces voy a marcar intersección entre esto. A ver si me lo dibujó ahí. Denme en 2 minutos, que no lo dibujó al disco todavía. Voy a sacar estas funciones, así no me molestan para trabajar. Ahora la volvemos a poner. Lo volvemos a borrar. Y voy a intersectar el cilindro con el plano z igual 0. Ahí me lo dibujó. Muy bien. Ahora sí borramos el cilindro, que no nos interesa más. Ahí tenemos el disco. Y si uno ve el disco, ahora con la función, fíjense en dónde está el disco con la función, ¿no? Vamos a sacar el plano este, que no me interesa. Vamos a sacar el cilindro, que no me interesa. Y dejamos el disco con las dos direcciones. Fíjense que ahí no hay problema, porque cuando yo trazo la función, x a la 1/3 por y a la 1/3, yo ahí vengo lo más bien, ¿ven? La intersección de la función con ese plano es esa recta. Y es tangente a la función en ese punto, o sea que es diferenciable en esa dirección y diferenciable en esta otra, no tiene ningún problema. Porque la intersección de cualquiera de estos planos, ese por ejemplo, fíjense por dónde le pasa a la función, le pasa tangente, quiere decir que eso es la derivada. Le pasa justo tangente en ese corte, ¿ven cómo es? Y si yo agarro el otro plano,
tampoco tiene problemas, porque es tangente en esa otra dirección. Pero fíjense si yo trazo un plano distinto a los planos coordenados. Por ejemplo, trazo el plano este, miren. ¿Qué le pasó? Ahí vengo por una dirección distinta al centro del disco, ¿ven? Ahí cortó la función de otra manera ese plano. ¿Cuál es la intersección con la función de ese plano? Esa curva. Fíjense qué pasa en el 0, 0 con esa curva. Saco el plano para que lo vean. Saco la función para que la vean, la dirección. Miren cómo quedó. ¿Qué quedó en el 0, 0? Un pico. ¿Puedo trazar la recta tangente ahí? No. En esa dirección no es diferenciable la función. No la puedo derivar en esa dirección. No hay recta tangente que valga. Acá la recta tangente es el propio corte, la propia recta, tanto en el eje X como en el eje Y. Y acá se ve claramente que valen 0, porque son justamente esas dos rectas. Cuando tiendo a 0, 0 me da la recta que pasa por el origen, ¿no? A través de los versores canónicos, ¿ven? El 1, 0 y el 0, 1. Y en cualquier otra dirección, acá les dibujé otro plano, fíjense, ahí tengo otro plano, y si corto con la función con ese otro plano, ¿ven? Me da otro par de curvas que les pasa exactamente lo mismo, miren. A ver si se ve la otra curva, acá está la otra curva de corte, ¿ven? Ahí está. Fíjense cómo queda. Si yo las miro por arriba, las curvas, salvo los ejes coordenados, después siempre dan estas intersecciones horribles donde en el 0, 0 hay un pico. Y si hay un pico, no puede ser derivable. Ahí saco el plano, saco la función, y ahí se ve claramente lo que le está pasando. ¿Ven? Si pasa por el 0, 0 no es derivable, porque quedaron como si fuera una especie de los pilinchos de Homero Simpson cuando se rasca la cabeza. ¿Ven cómo quedó? Los dos pelos de Homero quedaron. ¿Ven? Falta acá, acá sería el casco de la cabeza de Homero. Quedó perfecto. Salvo cuando Bart se va a Campo Krusty, que le crecen dos pelos más. Podríamos trazar dos direcciones más y van a ver que quedan dos pirinchos más. Con esto se lo van a acordar, el ejemplo. Muy bien. Bueno, creo que con esto ya estamos. Vamos a la próxima clase. Ya vamos a tener que revisar un poco los conceptos que siguen para poder ir avanzando en la práctica. Hasta ahora, salvo las interpretaciones gráficas del gradiente, que sería en la próxima clase de este tipo voy a hacer, es decir, algunos ejemplos de cómo se interpreta el gradiente gráficamente, que todavía no lo hemos hecho, en algún ejemplo, todo lo demás lo pueden terminar, o sea, pueden llegar salvando el problema de matriz derivada, que es tema de esta semana, pueden avanzar salvando el problema 13, 12 y 13, pueden avanzar hasta el 24. Por supuesto no hay que hacer todo, hay que ir avanzando. Fíjense, este es un problema interesante que acabamos de hacer, porque era mostrar lo contrario a querer calcularlo. Por ejemplo, si a uno le dan un punto y le dan el vector y le dicen calcula la derivada direccional, lo agarra, lo mete en la fórmula y lo calcula. Eso lo pueden hacer, es fácil de hacer y poder verificar que esa derivada existe. Tienen que fijarse que cuando cortan la función con el plano coincida. O sea, puedan trazar la recta tangente. Si no pueden trazar la recta, porque ese corte tiene que poderse apoyar la recta. Si no se puede apoyar, como en el caso este, no es derivable en esa dirección. Es decir, ahora la pregunta es, hay una pregunta más en este problema. ¿Es diferenciable la función? Existen las derivadas parciales. Tendríamos que calcular el límite ese famoso para ver si es diferenciable. Bueno, eso se los dejo para que lo hagan. Yo lo hice. Quisiera ver quién lo hace y quién me lo manda. ¿Está? A ver si alguien se aviva, si es diferenciable. Recuerden que para que sea diferenciable debería pasar ¿qué? Debería ser en todas direcciones. Bueno, ya de acá podemos sacar la conclusión. Pero me gustaría que lo prueben, que usen algún argumento de la definición, donde la definición de diferenciabilidad está fallando, para que se vea que eso no puede suceder. Porque no puede ser diferenciable si tengo solamente dos direcciones en las cuales me puedo aproximar. ¿Está? Bueno, con esto cerramos creo que la tercera clase extra de problemas. Nos estamos viendo en esta semana. Hasta luego.